Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Este es el consultorio de Telemedellín. Aquí nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a charlar, a conversar, a parihueliar con vos. Eso es parihueliar, es conversar. Y les tengo una gran noticia. En nuestro consultorio se reactivó la línea telefónica de siempre, 268-6033, 268-6033, para que usted nos llame, consulte, pregunte o nos cuente sus experiencias sobre el tema del día. Andrés Felipe, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Parihueliando con vos, Natalia, parihueliando con vos, como todas las tardes, muy puntuales, aquí en esta cita de las 4 de la tarde para parihueliar de diferentes temas. Rápidamente, a quienes apenas están llegando a la audiencia de Parihueliando con vos, quienes no habían visto el programa, este es un consultorio donde ustedes tienen presencia con esa línea telefónica, 268-6033. Unos días parihueliamos de salud, salud integral, todo lo relacionado con la salud de los televidentes de Parihueliando con vos. Otros días de temas jurídicos, de trámites, diligencias, que a veces necesitamos que ese experto que se sienta siempre aquí a acompañarnos, pues nos vaya a contar el paso a paso de cómo realizarlos. Y otras veces parihueliamos de ciudad. Hoy, por ejemplo, vamos a parihueliar sobre cómo endulzar la vida sin azúcar, Natalia María. Y antes de darle paso a nuestro invitado, creo que es muy importante que tengamos algunos contextos. Por ejemplo, la preocupación mundial que existe por el aumento de enfermedades metabólicas. Aquí ya, ¿cuáles serán esas enfermedades metabólicas? En Colombia existen 3.6 millones de personas con diagnóstico de diabetes o síntomas asociados. Otra alarma sobre la población menor de 30 años que está consultando cada vez más por esta afectación. Nuevamente viene la palabra metabólica. Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más sobre el uso del azúcar. ¿Será que solamente podemos endulzar la vida con azúcar o más bien hay otras alternativas de endulzarla sin utilizar este producto? Recuerden la línea telefónica 268-6033 y de una vez, Natalia, nos vamos con el invitado, ¿le parece? No, un segundito, Andrés, porque me Cuente, parece importante que todos entendamos como lo que hemos hablado aquí parihueliando con vos. Somos mente, cuerpo y alma, y hay veces ese problema de azúcar no es solamente que tengamos una enfermedad o que tengamos una adicción al azúcar. De pronto Sí, tiene que señora. haber algo que está descompensado y creo que este médico nos va a ayudar. ¿Y quién es el médico? Es Felipe Bolívar, médico funcional, médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es miembro del grupo INSAUL, miembro del grupo 9RTM, grupo que se especializa en rehabilitación y transformación metabólica. Felipe, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muy buenas tardes, qué rico estar aquí con ustedes. Parihueliando, sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Felipe. Bueno, Felipe, usted es médico general de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero luego estudió medicina integrativa, homeopatía, homotoxicología y tuvo un estudio en medicina funcional y naturopatía. Entonces, a ver, ¿por qué un médico termina estudiando estas especializaciones que son lo que llamamos ahora como alternativas, diferentes como a la medicina que conocemos como tradicional? Bueno, pues realmente cuando uno sale de medicina, sale convencido de todo lo que estudió y sale con todas las ganas de trabajar. El caso mío fue algo muy casual, ¿no es cierto? Yo trabajo como médico general, pero por razones de la vida llegó alguien que me motivó a empezar a estudiar cosas diferentes, porque empecé a ver con las recomendaciones de esa persona los cambios que tenían diferentes a lo que yo hacía y los cambios que tenían los pacientes en sus procesos, y eso me sorprendió mucho, porque pues en medicina uno siempre maneja a los pacientes desde una visión muy lineal, pero cuando uno empieza a ver medicinas diferentes como medicina integrativa o medicina funcional o medicina bioreguladora, se da cuenta que la visión del ser humano es mucho más amplia. Como tú dijiste ahorita, no solo somos cuerpo, que a veces en la medicina convencional no solo nos enfocamos en el cuerpo, sino que también tenemos toda la
la parte emocional, ¿sí? Y toda la parte espiritual. Entonces, todas estas medicinas diferentes empiezan a enfocarlo desde una forma mucho más amplia, más integradora, y los resultados obviamente van cambiando. Entonces lo mío fue muy casual, pero fue tanto como el efecto que empecé a ver en mis pacientes que me decidí a empezar a este recorrido, este camino que ha sido de gran satisfacción y muy bonito. Bueno, Felipe, usted me va a disculpar que yo voy a bajarle un poquito, no al contenido obviamente de su experiencia de la hoja de vida, sino para ponerlo en palabras un poquito más fáciles, porque cuando decimos que es miembro del grupo RTM que se especializa en nutrigenómica, imagínense, es que es hasta difícil de decir, y rehabilitación y transformación metabólica, aquí lo que vamos a hacer énfasis para la siguiente pregunta es ¿por qué un médico se preocupa por el tema del metabolismo? Y cuando hablamos de metabolismo, el tema del azúcar es primordial. Entonces creo que eso es lo que nos va a dar el eje para iniciar el programa de hoy. Bueno, el grupo de 9RTM somos 9 médicos que nos reunimos porque teníamos un tema en común que era toda la parte de alimentación. Y todos veíamos la necesidad que tenían nuestros pacientes por el desconocimiento y porque muchas de las enfermedades, por no decir, pues por no general, pero casi todas tienen alguna intervención en la parte de alimentación, o sea, tiene que ver la alimentación en todos los procesos. Entonces nos reunimos esos 9 médicos y empezamos a estudiar y a analizar todos los procesos de alimentación en nuestros pacientes y el impacto que tenía la alimentación en el metabolismo, y el azúcar es una de esas sustancias que más impacta la salud de nuestros pacientes. Todos los días vemos casos de pacientes con problemas metabólicos que van más allá de solo del metabólico, sino que tienen complicaciones mucho más grandes relacionados con el alto consumo de azúcar. Entonces, cuando hablamos de azúcar, estamos hablando de azúcar blanca, azúcar morena, ¿de qué estamos hablando específicamente o todos? Mira, el azúcar obviamente es la más conocida, pues hay azúcar, pues el azúcar refinada, el azúcar blanca, el azúcar morena, la panela, pero hay muchas otras sustancias que están relacionadas con problemas metabólicos que se utilizan para endulzar. Está también estos sustancias artificiales que obviamente la industria, al ver la problemática que viene causando el azúcar últimamente, obviamente empezó a sacar sustancias artificiales pensando que son o diciendo que son más saludables para los que lo consumen, pero tienen un efecto igual o inclusive a veces más deleterio, o sea, más dañino para los pacientes porque generan mucho más daño en muchos órganos, por ejemplo el hígado, el riñón y otros órganos. Entonces hay muchas sustancias que endulzan. Muchas personas piensan que solamente el azúcar es el que genera daño, pero realmente todas estas sustancias, incluyendo el azúcar, la panela y las que creemos saludables, generan daño y alteraciones metabólicas. Felipe, dentro de unos minutos, bueno, a partir de este momento creo que ya podemos hablar de algunas de las enfermedades relacionadas con el consumo del azúcar, por ejemplo la diabetes, pero para que le demos paso y podamos entender, es que quiero traer aquí una afirmación que usted hizo hace unos minutos, que el azúcar impacta, ese consumo de azúcar a nuestro metabolismo, para que nos ayude a entender por qué se ocasionan estas enfermedades como la diabetes y otras enfermedades relacionadas, qué es lo que pasa, que ese impacto del azúcar en el metabolismo, cómo funciona. Bueno, entonces el azúcar estamos muy preocupados, pues todos los médicos que hacemos medicina alternativos o de medicinas con un enfoque diferente, estamos muy preocupados por el impacto que tiene el azúcar últimamente, ¿cierto? Porque todos los pacientes que vienen a nuestra consulta tienen alguna alteración en su metabolismo. El azúcar lo consumen porque es una sustancia que es socialmente permitida, es socialmente aceptada, y ¿quién no come azúcar? Todos podríamos decir que tenemos consumo de azúcar en algún momento de nuestro día, pero el impacto del azúcar es tan grande a nivel metabólico porque genera procesos de alteración a nivel inflamatorio, a nivel de una hormona que se llama la insulina, y este alto consumo de azúcar empieza a deteriorar el funcionamiento del cuerpo, porque esta insulina
insulina empieza a funcionar de forma inadecuada. La insulina es muy importante en los procesos de metabolismo del azúcar. La insulina es la que hace que todo ese azúcar ingrese a las células, ¿cierto?, para poder generar energía. Ese es principalmente el efecto que genera la insulina. La insulina se encarga de ingresar el azúcar o la glucosa a las células para que haya metabolismo y producción de energía. El problema es cuando hay exagerado consumo de azúcar, y no solo de azúcar sino de otras sustancias, y el cuerpo ya no es capaz de generar ese metabolismo porque se encarta con todo el azúcar que se viene consumiendo. La insulina se empieza a aumentar tratando de compensar esos altos consumos de azúcar, y al aumentarse la insulina empieza a generar otras sustancias que generan inflamación en el cuerpo. El principal problema es que solo asociamos el azúcar con diabetes, pero realmente tiene problemas mucho más grandes, y es que empieza a generar procesos inflamatorios que al principio no son notorios, pero que empiezan a generar a largo plazo problemas de salud, que no solo es la diabetes, sino que empieza a generar daño en todo el organismo. ¿Listo? Ya la diabetes pues es algo ya específico, pero no es la diabetes la única que genera el problema del azúcar, sino que hay problemas inflamatorios relacionados con, por ejemplo, hiperactividad en los niños, problemas gastrointestinales, problemas inflamatorios, por ejemplo, el hígado graso, que está tan de moda. Hay mucha consulta últimamente en nuestros pacientes por el hígado graso. Hay alteraciones en la forma como el cuerpo utiliza colesterol, triglicéridos, las HDL. Todo eso está relacionado con el consumo de azúcar. Lo que pasa es que solo lo limitamos a la diabetes, pero hay problemas muy grandes relacionados con el consumo de azúcar, inclusive hasta el cáncer. 268-6033 es nuestra línea telefónica para parihueliar con vos. Ahorita me cuenta qué vamos a hacer entonces con todos, porque desde chiquitos nos enseñan a comer azúcar, y usted estaba diciendo que tiene que ver mucho con la hiperactividad de los niños. Nos vamos con una llamada telefónica. Fabiola Ochoa, desde San Javier. Muy buenas tardes, parihueliando con vos. Buenas tardes, ustedes saben que soy el fan número 1 de ustedes. Sí, a preguntarle al doctor, como no hace mucho dijeron, venimos desde muy pequeños comiendo azúcar, siempre los antepasados comían azúcar, inclusive contaba mi abuela que se iban a trabajar y llevaban un pedazo de panela con mazamorra o algo así, y que eso es que les daba pues fuerza. Yo lo que digo ahora es que como le dijera yo, como que en la mente uno vive pensando en el azúcar. Yo a veces a mi hermana, que le aterra que le den endulzantes en los jugos, le hago el cambio y ella no nota. Pero si ella ve que yo le echo azúcar de la endulzante, no se lo toma. En cambio, si ella ve que ella no ve que yo le eche azúcar, se lo tomo. Yo creo que a veces es la mente, muchas veces, que nos juega unas malas pasadas. Y debíamos desde muy pequeñitos empezarle a dar a los niños que no consuman mucho azúcar, pero ahora la cantidad de confites y de bombones que se comen, yo a veces no creo que esos bombones que venden que no tienen azúcar, sí será verdad que no tienen azúcar. No sí, creo, señora, como mucho, doctor. No sé si será que yo pienso ya a lo viejo todavía. No, señora, yo creo que usted está pensando muy bien, doña Fabiola. Muchísimas gracias por parihueliar con nosotros, pero como usted sabe, nos gusta tomarnos el tiempo para que el doctor le conteste muy bien. Así que nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a parihueliando con vos. Y usted, doña Fabiola, espera su respuesta en un minutico. Estás viendo Parihueliando con vos.
Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos sobre cómo endulzar la vida sin azúcar. Lo hacemos con Felipe Bolívar, médico funcional. A ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033 para que aprovechen y le pregunten. Bueno, antes de continuar con más llamadas telefónicas, tenemos pendiente la respuesta de doña Fabiola Ochoa de San Javier. Resulta que doña Fabiola en el segmento anterior, para quienes apenas están llegando, le preguntaba a Felipe, pues más bien le daba como un contexto, que a ella le preocupaba un poquito porque se había vuelto una problemática el consumo de azúcar, sobre todo en los niños, porque ya desde muy pequeña vio que generalmente pues uno siempre estaba acostumbrado a consumir panela, hasta la mazamorra la mencionó. O sea, de pronto dentro de nuestra idiosincrasia ha sido muy común el consumo del azúcar desde muy pequeñitos. Entonces, ¿en qué momento se vuelve un problema? Y algo adicional a esto es que ella quería saber también si es cierto que esos productos, esos confites que ella dice por ahí, que dicen que no tienen azúcar, de verdad no tienen azúcar. Bueno, con respecto a la inquietud de doña Fabiola, pues el consumo de azúcar viene hace muchísimos años. Obviamente cuando se empezó todo el proceso de industrialización y empezaron a producirse azúcar en forma industrial, obviamente se empezó a aumentar el consumo de azúcar en la población. Antes el consumo de azúcar no era tan frecuente y obviamente las enfermedades relacionadas con el consumo Felipe, de azúcar... permítame un momentico, por favor, que nos van a cambiar aquí el micrófono para que lo podamos escuchar muy bien, que con seguridad ya doña Fabiola está tratando de... bueno, ¿ahora sí? Ahora sí, listo. Perfectamente. Antes el consumo de azúcar no era menos frecuente, pero a medida que van pasando todos los procesos de aumento de los alimentos procesados, se aumentó el consumo de azúcar. Entonces, lo que antes pasaba con nuestros abuelos es que sí tenían su panela disponible y algo de azúcar, pero los alimentos adicionales, o sea, ellos no se tomaban la gaseosa, ni se tomaban los confites, ni las tortas procesadas, o sea, claro, empezó una diferencia grandísima. O sea, había consumo de panela, había consumo de azúcar, pero los alimentos adicionales no eran endulzados, ¿sí? Eran alimentos convencionales, estaba el arroz, la papita, el pollo, no había tanto consumo. Obviamente ellos al cabo de muchos años, si tenían alguna susceptibilidad, podían terminar enfermos de algo relacionado de una enfermedad metabólica, diabetes o problemas de hipertensión o algún otro problema, pero lo hacían ya a altas edades, ¿cierto? Esa es una de las grandes diferencias. Ahora hay disponibilidad de azúcar permanentemente, o sea, hay azúcar en todos los productos procesados. Si uno se pone a mirar los productos procesados y mira las etiquetas y los ingredientes, la cantidad de azúcar que hay en los yogures, en los paqueticos, en las bolsitas, todo tiene gran cantidad de azúcar. Entonces estamos comiendo el azúcar con lo que endulzamos normalmente los alimentos, pero además en los alimentos procesados tenemos más cantidad de azúcar, o sea que el consumo de azúcar se ha duplicado, se ha triplicado en la población actual, y es por eso que las enfermedades metabólicas están en aumento. Y con respecto a la otra inquietud, que era si estos dulces que comen los niños sí son sin azúcar, realmente no. Lo que cambian es un azúcar, o sea, el azúcar convencional, por endulzantes diferentes que hacen, como dije ahorita, el mismo daño o peor, ¿cierto? Porque hay endulzantes que son químicos y que generan además toxicidad a nivel de algunos órganos como el hígado. Entonces, los dulces realmente que comen los niños no son saludables. Bueno, Felipe, entonces ahorita, ojo pues que hay que hablar de eso. ¿Cómo así que algunos de esos productos pueden ser peores? Más adelante lo tenemos aquí pendiente porque tenemos llamada telefónica. 268-6033. Nos llama Hernán Arrieta desde el barrio Miranda. Hernán, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Caballero, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, don Hernán? ¿Cómo está? Bien, gracias a usted. Mire, Lo escuchamos, cuéntenos. es para preguntarle al doctor, yo soy prediabético. Sí, Y señor. estoy tomando los alimentos con el endulzante stevia. Si es bueno o es malo. ¿Me puede repetir? Qué pena, la última parte no la escuché. ¿Es prediabético? Soy Sí, señor. prediabético. Sí, señor. Y estoy endulzando los alimentos con stevia. Sí, señor.
Perfecto. Pregunto que si es bueno o es malo. Perfecto, perfecto. Entonces, don Hernán, ya le van a responder. Gracias por parihuelear con nosotros. Entonces, en primer lugar, ¿qué tal si hablamos de esa condición de prediabetes? Porque existe ese diagnóstico, ¿en qué consiste ese diagnóstico? La diferencia entre prediabetes y diabetes, y pues ya lo que le preguntó sobre el consumo de Stevia. el de la la stevia, por stevia. ejemplo. Venga, pero esto lo respondemos con cafecito, sin azúcar, obviamente. Ah, bueno, sí, total. ¿Le parece, Natalia? Claro que sí, sin Bueno, Felipe, azúcar. por Sin favor. azúcar. Bueno, es importante, esta es una pregunta muy importante con respecto a la prediabetes, porque cuando llega alguien a consultar a cualquier médico, pues se le mandan unos exámenes de rutina si quiere hacer una revisión general, y pueden que los exámenes salgan completamente normales, o sea, le salió la glicemia normal, algo que nosotros tenemos como rutina, mandar algo que se llama hemoglobina glicada, y puede salir completamente normal, pero encontramos un paciente que se nos sienta al frente y tiene un abdomen prominente, o sea, está barrigón, ¿sí? Si yo tengo un paciente que llega y está barrigón y tiene algunos otros síntomas, pero le encuentro los niveles de azúcar y de hemoglobina glicada normales, pues yo no me voy a quedar completamente tranquilo. Yo sé que ese paciente, por las condiciones que tiene y por su obesidad abdominal, debe tener algún descontrol metabólico. Entonces hay que profundizar más. Yo no lo puedo decir, no, señor, usted está súper bien, no tiene ningún problema, váyase para su casa, haga algo de ejercicio para que baje la barriga, normalmente lo que las recomendaciones que dan. A ese paciente hay que profundizar más. Ese paciente posiblemente tiene algo que nosotros llamamos resistencia a la insulina, o sea, el paciente no está procesando bien la glucosa, y puede que no en ese momento, pero a futuro, ¿sí?, puede generar diabetes si tiene alguna susceptibilidad. Entonces, lo que se llama prediabetes ya es cuando el paciente ya no es, o sea, su metabolismo ya no es capaz de metabolizar adecuadamente esa glucosa. O sea, ya hay un paso más adelante, o sea, el metabolismo ya se ha deteriorado muchísimo más. Y ese paciente hay que intervenirlo inmediatamente, porque puede que a futuro, un futuro más cercano, pueda generar diabetes. Y con respecto a la stevia, hay muchos endulzantes. La stevia es un endulzante natural, es uno de los que nosotros aceptamos y que puede tener pues utilizándolo de forma adecuada, puede tener un buen uso. Lo que pasa es que para los pacientes ya con prediabetes, uno ya es un poquito más cauteloso y trata de no endulzar mucho sus alimentos. Así él tenga prediabetes y use stevia, que es una buena opción, uno le recomienda que se use con mucha moderación. Y una cosa importante con respecto a la stevia en el mercado, cuando vas a comprar stevia y buscas las marcas comerciales, siempre hay que fijarse la concentración de stevia que tiene ese producto, porque por lo general en estos productos nos engañan, y la cantidad y el porcentaje de stevia que tiene estos productos es muy, muy chiquito. O sea, cuando uno empieza y mira los ingredientes y voltea, stevia 1.8%, stevia 2%, o sea, las concentraciones de stevia son realmente muy pocas. O sea, lo que uno está consumiendo no es stevia, sino otros endulzantes que están asociados a ese producto de stevia que nos están vendiendo. O sea, que realmente no estamos consumiendo stevia. Entonces, en el producto debe ir stevia al 100%. 100% Tenemos stevia. que mirar la etiqueta y revisar muy bien que diga stevia 100%. Yo estoy preocupada con mis televidentes, porque todos deben estar diciendo, ay, qué cosa tan horrible, sin el postrecito, sin la tortica, sin el bizcochito. Mejor dicho, doctor, nos va a tener que convencer. Aquí estamos parihueleando con vos y nos vamos para Copacabana con Carlos González. Carlos, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Parihueleando con ustedes. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, adelante, Carlos. Mira, yo quería preguntarle al doctor qué relación puede tener el consumo de azúcar con lo que ahorita pues llama a la gente comúnmente depresión o los trastornos de ansiedad. Muy bien, Carlos. Gracias por parihuelear con nosotros, doctor. Bueno, ese es un tema muy, muy, muy bonito, porque antes no se pensaba que pues, los problemas metabólicos no generaban o no se asociaban a todas las alteraciones de depresión o ansiedad. Pero ya se sabe, o los estudios han demostrado, la
la asociación de consumo de azúcares o de carbohidratos en general, que es una cosa que hay que tener en cuenta porque no es solo el azúcar, sino que hay carbohidratos que generan alteraciones también metabólicas, como las harinas refinadas, que pues ya eso es otro cuento, pero también está relacionado con todos los procesos metabólicos. Y han visto que todas estas enfermedades depresivas, ansiedad o inclusive adicciones están aumentando debido al alto consumo de azúcar, de endulzantes o de carbohidratos refinados, porque altera la forma como el cerebro funciona normalmente. Entonces, todo lo que es azúcar debe de suspenderse o debe consumirse lo menos posible en pacientes que tengan ese diagnóstico, depresión o ansiedad. Y como lo que habíamos dicho, por ejemplo, pacienticos muy jóvenes que se les están diagnosticando, se están sobrediagnosticando síndromes como de alteraciones en la atención o trastornos de hiperactividad, están muy relacionados con el consumo de azúcar. Cuando yo estuve en el colegio, el diagnóstico de déficit de atención era muy raro. O sea, si mucho había yo estudié en un colegio con 47 estudiantes y si mucho había uno que tenía un diagnóstico de esos, pero ya en grupos mucho más pequeños ya hay diagnósticos de 4 o 5 niños con alteraciones en la atención, y no solamente, sino que los tienen medicados. Entonces hay que mirar el por qué está pasando acá, pero muchas de esos síndromes o de esa falta de atención está relacionado con el consumo de azúcar. Rápidamente, para que podamos redondear ese tema, porque ya nos vamos a no preguntar otra cosa diferente, lo que usted sugiere aquí entonces, de pronto simplemente con el suministro de azúcar, ir bajando, ir controlando el consumo de azúcar en esos niños podría también mejorar esas condiciones de déficit de atención, de hiperactividad y todo eso. Completamente. O sea, cuando llegan pacientes a consulta de edades, en edad escolar, con un diagnóstico de hiperactividad, uno simplemente les empieza a disminuir el azúcar y tienen muy buena respuesta. ¿Cómo endulzar la vida sin azúcar? Estamos parihueleando con vos. Vamos a ser capaces de rebajar un poquito el azúcar. Ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos sobre cómo endulzar la vida sin azúcar. Y lo hacemos con Felipe Bolívar, médico funcional. Le recordamos esa línea telefónica, 268-6033. Y antes de recibir más llamadas, Natalia, vea, yo quiero que avancemos un poco en el tema, porque usted en el segmento anterior ya dejó una claridad a uno de los televidentes. Sí, utilizar stevia en la debida dosis, pues está bien. Pero también había hecho una claridad previa a eso. Y voy a leer un texto. Dice que la industria de alimentos está utilizando un enemigo más nocivo que el azúcar y que por desinformación la población general no lo identifica como tal. Es el jarabe de maíz alto en fructuosa. Y tenemos información que la fructuosa es más dulce que el azúcar. Entonces, a eso se refería usted, que hay algunos de estos productos que reemplazan el azúcar, que son más peligrosos. Hablemos de ese tema, porque generalmente estamos buscando otras alternativas diferentes al azúcar, pensando que lo estamos haciendo muy bien, y ya vemos que no. Sí, ese es muy importante con respecto sobre todo a la fructosa, porque la industria se dio cuenta que pues encontró una forma de endulzar, que es el jarabe de maíz alto en fructosa, que endulza mucho más que el azúcar y que es mucho más barato al producirlo. ¿Y es en qué lo encontramos para que ellos sepan de qué estamos hablando? En todo, o sea, casi todos los paqueticos o todos los alimentos que son industrializados tienen fructosa o jarabe de maíz alto en fructosa. Muchos de los juguitos que vienen empacaditos, que se los damos a nuestros hijos todos los días, ¿sí? O los dulces que les empacamos en la lonchera, o las... Pero los paquetes salados también, es que usted está diciendo que a todos, claro, el paquete todos, salado también. Claro, obviamente hay... Cuando uno se pone a mirar detalladamente todo el contenido de estos paqueticos, siempre hay algo de azúcar, ¿sí? Y ese azúcar, por lo general, es jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, esto genera
un impacto metabólico mucho más grande. La fructosa es mucho más nociva porque se salta algunas vías metabólicas y va directamente a depositarse a hígado y genera alteraciones a nivel mucho más grande a nivel de insulina, o sea, produce más resistencia a la insulina y genera un descontrol metabólico mucho mayor. La stevia al 100% la podemos encontrar en las farmacias. Podemos llamar a diferentes farmacias a encontrar entonces la stevia al 100% para que sea una stevia más natural, que nos ayude más a nuestro organismo. Tenemos una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033. Mario Ramírez desde Belalcázar. Muy buenas tardes, María, desde Belalcázar. Buenas tardes, parihueliando con vos. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Para hacer una preguntita a la doctora, al doctor. Que sí, yo soy supuestamente prediabética y ya me mandaron insulina, me mandaron esa cosa del azúcar, esa pastilla. Mejorfina, yo no sé cómo es. Y mi azúcar, supongamos, en ayunas es 78, 80, 90. Y por la noche 160, 170, 180 a veces. María, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros, doctor. Bueno, ya María, pues con lo que nos dijo, pues ya no se puede catalogar como una prediabetes, ya porque le están ya suministrando insulina, ya tiene metformina, ella ya es posiblemente diabética, ya habría que mirar sus niveles y todos los exámenes. ¿Y qué hacen esos dos productos para los televidentes que todavía La no insulina es lo que se utiliza ya cuando hay una falla ya del páncreas. El páncreas ya le es muy difícil secretar insulina para poder hacer todos los procesos de metabolismo, o sea, meter esa glucosa que entra al organismo y meterla a la célula. Entonces ya le tienen que ayudar al organismo con insulina, o sea, insulina externa para poder ingresar la glucosa que el cuerpo por sí solo no es capaz de hacerlo. O sea, que ya eso es porque ya hay una falla pancreática de producción de insulina y ya hay que suministrarla desde afuera, ¿cierto? Que eso es lo que pasa con los diabéticos, ya su cuerpo no es capaz de hacerlo por sí solo, entonces hay que ayudarlo. Y la metformina pues ayuda también en el tratamiento de algo que se llama resistencia a la insulina para poder que el organismo pueda meter esa glucosa que está circulando en sangre y se pueda meter a la célula. Esos son los medicamentos que usualmente encontramos en diabéticos, ¿sí? O sea que doña María ya es diabética. ¿Qué es lo más importante en los diabéticos? Muchas veces estos pacientes o estas personas que sufren de diabetes, por solamente estar utilizando la insulina y la metformina, no se cuidan del consumo de azúcar, pues porque muchos que dicen, pues yo sufro de azúcar, pero para eso estoy tomando los medicamentos, entonces toman los medicamentos, pero igual siguen consumiendo azúcar. Pero hemos visto casos muy bonitos en consulta los médicos que hacemos todo este manejo de alimentación, pacientes con consumo de metformina o con utilización de insulina, que solamente con mejorar sus hábitos y mejorar la alimentación pueden de alguna forma bajar la dosis de insulina, bajar la dosis de metformina o inclusive llegar a que no los utilicen. Entonces, realmente la alimentación es primordial en ese tema. 268-6033, la línea telefónica para que nos llamen a parihueliar con nosotros, más bien con Felipe Bolívar. Bueno, usted ya lo está diciendo, entonces con hábitos, con alimentación, o más bien con buenos hábitos y con buena alimentación, entonces podríamos de pronto reemplazar este consumo del azúcar, porque esta es la respuesta que necesitamos. Así está marcado nuestro programa de hoy, es cómo endulzar la vida sin azúcar. Creo que por ahí está la cosa. Entonces, ¿qué tal si la empezamos a desarrollar? Claro, o sea, ¿con qué alimentos podemos endulzar o qué nos va a dar el azúcar a la vida? Lo importante no es que, pues no es decir, no pueden comer nunca nada dulce, ¿sí? Lo que pasa es que todo tiene un equilibrio, ¿sí? Y como les digo yo a los pacientes, uno vino acá es a disfrutar de lo que el mundo le ofrece, ¿sí? Pero a veces, o muchos de los pacientes, muchas de las personas se desbordan en consumir azúcar. Ahí es donde está el inconveniente, ¿cierto? El inconveniente es tener excesos en consumo. Y el gran problema de esos excesos es que el azúcar genera adicción. Entonces, como genera adicción y la mayoría somos adictos al azúcar, genera más consumo. Entonces, no es satanizar que nunca
te vas a poder comer un postrecito, nunca te vas a poder comer un helado, pero lo que pasa es que uno se le pregunta a las personas, ¿cuántos helados te puedes comer en la semana? No, doctor, pues yo me puedo comer unos 3 o 4, o todos los días comen postrecito, o todos los días comen un dulcecito, un chocolatín. Entonces ahí es donde empiezan los excesos. Pero entonces, ¿cuándo es exceso? A ver, nuestros televidentes nos están viendo y de pronto están diciendo, pero 3 helados a la semana está como bien, doctor. Entonces, uno cuando empieza como a notar que se está volviendo adicto o que hay de pronto un hábito que debemos empezar a cambiar. El síntoma principal es cuando usted siempre siente la necesidad que tiene que comer un dulce después de comer. Ahí es cuando es la necesidad, porque muchos dicen, doctor, es que yo no puedo vivir sin comerme un chocolate después del almuerzo, ¿cierto? O comerme un dulce después del almuerzo. Ahí ya hay un síntoma de adicción, ¿cierto? Porque uno no lo necesita, ¿sí? El que lo necesita es el adicto. Y ese es el gran inconveniente. Entonces ahí ya es cuando uno dice, aquí hay un exceso. Y obviamente otras cosas que nos pueden demostrar pues que hay exceso es porque el paciente empieza a aumentar de peso, algunos patrones en sus exámenes de laboratorio empiezan a alterarse, los triglicéridos empiezan a aumentar, los niveles de azúcar se empiezan a aumentar. Entonces son signos de alarma que uno dice, aquí hay un problema con el azúcar. Exceso, pues la idea es no endulzar tanto, ¿cierto? Tratar de moderar el consumo de azúcar en la semana y tratar de dejarlo para momentos muy específicos en la semana. Eso es importante. Doctor, entonces yo hoy reconozco que soy adicta al azúcar, a los dulces, al chocolate, cualquier cosita dulce me como todos los días. Soy adicta al azúcar. Entonces usted en la cita, ¿qué me recomienda? ¿Quitar los dulces y cortar del todo o paulatinamente? Sí, no. A ver, yo desde dónde lo enfoco. Pueden haber muchos enfoques, pero yo lo enfoco así. Si yo tengo un adicto a cualquier otra sustancia, ¿cierto? Podemos decir a alguien que sea adicto a la cocaína, por ejemplo, y lo van a ingresar a un centro de rehabilitación, ¿cierto? A esta persona no le van a decir, vea, caballero, usted es adicto a la cocaína, lo vamos a ingresar en semana, no me va a consumir, pero como nos da tanto pesar de usted, ¿cierto? Pobrecito, ¿cierto? Porque a usted le gusta mucho eso, entonces el fin de semana va a poder comer, va a poder consumir, ¿cierto? Esa clínica, se lo aseguro que se va a quebrar, sí, porque señor. nunca va a rehabilitar a nadie. Es lo mismo, si yo tengo una adicción al azúcar y ya la reconocí, ¿cierto? Hay mucha gente que son adictos a muchos productos de azúcar, por ejemplo las gaseosas. Entonces yo no le puedo decir, vea, usted no consuma azúcar, ¿cierto? O no consuma esa gaseosa durante la semana, y en la semana, pues el fin de semana va y se toma sus gaseositas para que no tenga ningún problema. Y si esa persona además está asociada a alguna alteración metabólica, obviamente necesita dejar el consumo de azúcar, porque si no va a seguir deteriorándose. Pero ya después de que esa persona esté rehabilitada como una rehabilitación de un adicto, uno ya empieza a dar ciertos tips para poder que esa persona pueda consumir azúcar de una forma mucho más controlada. Bueno, vamos a respirar después de esta información para los adictos al azúcar, porque le cuento que estoy entre ellos. Vamos a recibir una llamada 68-60-33. Arle Álvarez desde San Javier, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. Sí, muy buenas tardes. Arle, en primer lugar, antes de saludarlo, para pedirle el favor, bájele todo el volumen al televisor y parihueleamos por teléfono, ¿le parece? Listo, correcto. Gracias. Ahora sí, cuéntenos, bienvenido a Parihueliando con vos. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, para hacerle una consultica al doctor. Aprovechelo aquí, todo Sí. suyo. Resulta que es que mi nieto tiene 7 años de edad. Sí. Él es muy adicto al dulce. Entonces, a mí me tiene preocupado la situación de él, porque, o sea, él para comer, antes de comer, tiene que comerse un dulce. Y si vienen dulces, ese muchacho come dulces, entonces me tiene muy preocupado la situación. Ahora también tengo una nieta de 2 años, a ella no le gustaba el dulce, pero ahora también está adicta al dulce. Entonces, así me pueden colaborar, a ver mi nieto, a ver qué podemos hacer con él. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, don Arle, por parihuelear con nosotros, y también gracias por estar tan pendiente de esas situaciones con sus nietos. Bueno, importantísimo los niños. Cada vez encontramos mucho más niños con
problemas metabólicos, ¿cierto? Hay una condición que se llama diabetes mellitus tipo 2, que la diabetes mellitus tipo 2 pues hace algunos años era exclusiva de personas mayores, ¿cierto? Entonces cuando entraban a los 50, a los 60, empezaban con alteraciones de diabetes, ¿cierto? Pero ya encontramos niños, o sea, ya a consulta llegan niños de 10, 11 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, porque la que normalmente asociamos a diabetes juvenil es la diabetes tipo 1, que es por otras razones, pero por alteraciones metabólicas o por alto consumo de azúcar, la que asociamos es la diabetes tipo 2, y ya encontramos muchos más niños, ¿cierto?, con ese tipo de diagnóstico, o sea, que es preocupante porque lo que le estaba dando a los de 50 o 60, ya le está dando a los niños de 11 o 12 años. Eso es importante porque el problema no es cuando llegan a consulta, no le echamos la culpa al niño, es que el niño está adicto, sino que qué está pasando en la familia, ¿cierto? O sea, porque si yo consumo, ¿sí?, o si el niño consume, es porque la familia tiene un alto consumo de azúcar. O sea, ¿qué se hace con esos niños? Dar ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es rehabilitar toda la familia. ¿Listo? Entonces, ¿qué haces? Que el papá dé ejemplo, que la mamá dé ejemplo, porque si llega un niño con diabetes tipo 2 a consulta, yo no le puedo decir al niño, usted no va a comer, y después ve a la mamá por allá comiéndose una chocolatina, no, y al papá comiéndose un helado, y el pobre niño sin poder ver, así no funciona, ¿cierto? Entonces, lo que hay que rehabilitar es toda la familia, la que hay que intervenir es la familia por completo y quitar toda la posibilidad de azúcar en el entorno en el que se mueve el niño. O sea, no hay azúcar en nada de la casa, sacar todo el mecato, todos los dulces disponibles y hablar con la familia, porque no es solo el papá y mamá, sino que una de las personas que más genera ese consumo de azúcar son o los tíos o los abuelos, porque inmediatamente cuando al niño, para tenerlo contento, la abuela, ay, mira tu dulcecito, ¿cierto? Porque con eso quieren ganarse el amor o el cariño del niño. Entonces es importante eso. Somos adictos al azúcar. ¿Cómo endulzar la vida sin azúcar? Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Parihueleamos sobre cómo endulzar la vida sin azúcar. Lo hacemos con Felipe Bolívar, médico funcional. A ustedes les recordamos esa línea telefónica. Aprovechenla, por favor, hoy. 268-6033. En este momento, por ejemplo, ya tenemos llamada, Natalia. Sí, señor. Desde Río Negro, María Cifuentes. Muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bueno, adelante, doña María. Quisiera preguntar si la alimentación de un paciente prediabético... ¿Aló? Sí, continúe, por favor, que la estamos escuchando. Si la alimentación de un paciente prediabético tiene que ser a tales horas y dentro de ese peso, o sea, al desayuno, al almuerzo y a la comida. Y si él puede comer después, volver a comer, eso es malo para ellos. Muy bien, doña María, gracias por parihuelear con nosotros. Los horarios para las personas de alimentación para las personas que tienen prediabetes e incluso diabetes. Bueno, ya eso es un tema un poquito más complejo, porque todo va a depender de las características o de la ruta metabólica que tenga cada persona. Y sobre todo si hay un diagnóstico de diabetes o de prediabetes. No todos deberían de comer permanentemente, o sea, hacer comidas como lo recomiendan, que debe ser cada 3 horas, que es la recomendación convencional, ¿cierto? Que todo el mundo debería comer cada 3 horas. No, realmente cada uno debería tener una alimentación personalizada.
de acuerdo a sus características, tanto genéticas como todo su recorrido que ha tenido de alteraciones durante su vida. Hay que acomodarla de acuerdo a sus características. No todo el mundo debe comer como todo el mundo, ¿cierto? La recomendación es cada 3 horas, pero hay personas que solo necesitan hacer 2 ingestas en el día. Incluso un prediabético. Incluso un prediabético, pero ya depende de sus características genéticas, repito, pero eso hay que ya revisarlo a fondo en el momento de la consulta. Entonces yo tengo, por ejemplo, prediabéticos o diabéticos que solo les hago 2 ingestas o solo 2 alimentaciones en el día. Un desayuno, obviamente, con unas características nutricionales muy específicas, porque tiene que ser muy bien suplementado, y un almuerzo también con ciertas características, con todos los nutrientes, ¿sí? Y no sin necesidad de hacer una comida en la noche, porque eso nos ayuda a bajar los niveles de insulina o la resistencia a la insulina que tiene ese paciente y empezar a mejorar sus valores de glicemia. Pero eso es personalizado, o sea, los horarios, las frecuencias ya debe ser de acuerdo a cada persona y a las características de cada persona. Bueno, Felipe, vamos a hacer una cosa. En este momento tenemos... no tenemos llamada telefónica. Entonces vamos a avanzar con el tema rápidamente antes de las recomendaciones para que lo resolvamos. Es que dijimos que íbamos a hablar, además de la diabetes y de otras enfermedades metabólicas, aquí nos encontramos con algo que es bastante llamativo. Y es que generalmente las personas que tienen diagnóstico de hipertensión siempre se preocupan, o los médicos les dicen mucho cuidado con la sal. Pero resulta que hay unos estudios, usted nos va a decir si estamos con la información correcta, que incluso hay mayores riesgos cuando las personas consumen para la hipertensión arterial, cuando consumen altos niveles de azúcar. ¿Es cierto esto? Cuéntenos qué está pasando aquí y ojo los televidentes con este dato que no lo teníamos por ahí a la mano. Completamente cierto. ¿Cuál ha sido como lo que siempre se ha dicho de la hipertensión? Cuando a alguien se le diagnostica hipertensión, obviamente siempre se asocia a una persona obesa, ¿cierto? Que está gordito, y posiblemente es que está comiendo mucha grasita, ¿cierto? Entonces está comiendo grasosito, está gordito y además posiblemente está comiendo mucha sal, ¿sí? Siempre se asocia. Entonces la recomendación de cuando uno va al médico y se le diagnostica hipertensión es: disminuya consumo de sal, ¿sí? Baje peso y deje de comer grasa, ¿sí? Pero se sabe ya hace algunos años que eso no es cierto, o sea, no es tan cierto, o sea, tiene ciertas implicaciones, pero realmente se ha visto la asociación de hipertensión, ¿sí?, con el consumo alto en carbohidratos, alto en azúcares, y no solo en azúcares, sino, como les dije ahorita, en harinas refinadas y en harinas pues no refinadas si se consumen en altas cantidades. Entonces, importantísimo tener en cuenta que cuando uno sufre de hipertensión, una de las razones que está generando la hipertensión es el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar, al consumirse en altas cantidades, genera ciertas sustancias que generan inflamación de algo que se llama el endotelio vascular. El endotelio vascular es la pared, ¿sí?, que recubre las arterias, y esa pared se empieza a inflamar, y esa inflamación genera rigidez en las arterias, y eso es lo que a largo plazo va a generar hipertensión. Entonces no se le echa solo la culpa a la pobre grasa, ni se le echa la culpa a la sal, sino que realmente se han dado cuenta que el azúcar y los carbohidratos en general intervienen mucho en los procesos de producción de hipertensión. Doctor, rápidamente, porque ya nos vamos a despedir, a dar las conclusiones, se va acabando ya nuestra hora de parihueliar con vos. Entonces, si yo hoy me voy bien juiciosa y empiezo, digamos, voy a estar un mes muy juiciosa sin consumir azúcar, postres, tortas, bizcochos, etcétera, ¿qué recomendación puedo tener para que no sea tan angustiante, tan difícil? Bueno, pues realmente lo que hay que hacer es tener la conciencia de hacer el cambio. Eso es lo principal. ¿Sí? Es como cuando yo tengo cualquier adicción, si yo tengo una adicción al cigarrillo o al licor, ¿sí?, ¿qué es lo principal? Es
tener la convicción de que los voy a dejar. Nadie deja el cigarrillo o deja el licor si realmente no está convencido de dejarlo. Entonces, si yo tengo una alteración metabólica o algo que me está afectando, pues yo tengo que decir, no voy a consumir azúcar, y puede generar algo que se llama síndrome de abstinencia, pero es algo que va a durar poco tiempo, no va a ser por mucho tiempo, va a ser un corto tiempo y es muy fácil de sobrellevar. Pero lo principal es decir, no lo voy a hacer y punto, no más. Eso es como la parte más importante. Y obviamente tener el acompañamiento de un médico para poderlo guiar cómo debe hacer el proceso y cómo es la mejor forma de alimentarse si uno no está consumiendo azúcar. Eso es lo más importante. Bueno, aquí ya fueron conclusiones y también algunas recomendaciones, pero esa reflexión fue la que nos debemos quedar con los televidentes que apenas vieron la última parte del programa y que debamos decirles, no, definitivamente hay que sacar el azúcar de nuestras vidas, podemos endulzar la vida sin azúcar. Sí, definitivamente el azúcar no es bueno, es tóxico, ¿cierto? Es una toxina muy grande, ¿cierto? Lo mismo la fructosa, el jarabe de maíz alto en fructosa, la fructosa también se considera tóxico. Entonces, hay que hacer todo el proceso de enseñarle a nuestros pacientes y a la comunidad que realmente lo que estamos comiendo es algo que nos intoxique, que nos daña. Entonces es importante eso. Felipe Bolívar, médico funcional, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. No, gracias por la invitación y cuando quieran aquí me volverán a tener. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por parihueliar con nosotros como todos los días. La invitación para hoy viernes es a que se queden con las Olimpiadas del Conocimiento 2019, pero también a que nos sigan acompañando de lunes a viernes en Parihueliando con Vos. Ya saben, este es el consultorio donde podemos hablar de diferentes temas de salud, salud mental, temas jurídicos de ciudad y aprender de muchas cosas mediante la línea telefónica 268-6033. Por esta semana nos despedimos diciéndoles nuevamente sobre las Olimpiadas, pero que siempre permanezcan ahí con la programación de Telemedellín, siempre con vos.